De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado se contabilizaron 7.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad, de las cuales el 54.2% son mujeres, el 45.8% son hombres y 49.9% de todos ellos son adultos mayores. El INEGI destaca el problema motriz como el más frecuente, representando un 64%. En segundo lugar ubica con un 58% la discapacidad visual y en tercer lugar, con un 39%, la discapacidad cognitiva, ya sea por aprender, recordar o concentrarse. Los estados con mayor población con discapacidad son Zacatecas con 10.4%, Tabasco con 9.8% y Guerrero con 9.4%. En contraste, Chiapas, Nuevo León y Quintana Roo son las entidades con menor población con discapacidad, con el 4.7 y 4.6% respectivamente. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación 2017, en México, 25 de cada 100 personas con discapacidad mayores de 12 años han sido víctimas de discriminación al menos una vez al año. Por lo que en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el reto es erradicar la exclusión que enfrenta este sector y terminar con la marginación económica que impide mejorar su desarrollo y calidad de vida. Pues de acuerdo con el Coneval, la mitad de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza. Cintia Carranza, 21 Noticias.